La interpretación de receta lo van a ver siempre, chicos, desde que yo soy óptico contactólogo hace 26 años. Y hace 26 años que veo, interpreto la receta, porque la interpretación de receta le va a servir para todo el resto de su profesión, ¿sí? Y le va a servir para poder usted explicarle a la persona qué tipo de problema tiene ese paciente, ¿sí? Yo por eso no sé si se acuerdan que le había dicho yo que si quería se podían conseguir alguna receta para que veamos receta, ¿sí? No sé si se acuerdan, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo le había dicho si querían conseguir alguna receta? Podíamos... Sí, profe. Bueno, entonces, la idea mía es hacer mucho hincapié en esto, en la interpretación de receta, y llevarla a la contactología, ¿sí? ¿Por qué llevarla a la contactología? Porque la interpretación de receta para la contactología me va a servir a mí para determinarle, decirle a la persona que es mi paciente, ¿sí? Porque hay una gran diferencia entre la persona que yo le vendo un anteojo con la persona que yo le adapto un lente de contacto. La persona que yo le adapto un lente de contacto, tengo un vínculo más cercano con esa persona porque hay un vínculo mucho más cerca, vos tenés, ¿cómo te puedo decir? Lo ves más seguido, te la trae la lente para la limpieza, entonces hay un vínculo más cercano con la persona que usa lente de contacto con la persona que hace un anteojo. Porque puede suceder que la persona que ustedes le hagan un anteojo la vuelvan a ver al año o la vuelvan a ver a los 2 años. Pero en teoría el paciente lente de contacto lo van a ver frecuentemente, ¿sí? Entonces ahí hay una gran diferencia de lo que sucede con las personas que, ¿cómo puedo decir? Con las personas que manejamos con receta de contactología. Entonces, por eso yo le decía que es importante dominar la receta desde un anteojo para después transformarlo para la lente de contacto. ¿Tá? La clase anterior habíamos hablado algo de los elementos de un gabinete, no sé si se acuerdan. ¿Sí? Sí. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerda? ¿Alguien me puede nombrar alguno de los elementos de gabinete que habíamos hablado? La provinera, la lámpara de Barton. Oclusor, Sí, ¿qué más? anillo estenopénico, Muy bien, anillo estenopeico. ¿Qué más? Uno que sirve para tapar el ojo. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Uno negro, de cualquier color, pero que te tape el ojo para ver Claro. cómo ve el ojito, el Los otro provines. que no está tapado. Está dentro de los provines. Está dentro de los provines, pero tiene un nombre. A ver si se acuerdan. Ay, no me acuerdo. Silvia lo está diciendo el oclusor. Muy bien. Ese. Lo que pasa es que como a Silvia no la veo y me escribe, por eso me complico, porque claro, el oclusor. Perfecto. Entonces, el anillo estenopeico habíamos visto, habíamos nombrado la caja de prueba, habíamos nombrado los provines, habíamos nombrado el oclusor, habíamos nombrado el anillo estenopeico. ¿Y qué más habíamos nombrado? A ver si se acuerdan. ¿Dónde yo le hago ver a la persona cuando lo siento para controlarlo? ¿A dónde En ve el la octotipo. El cartel de octotipo? El cartel de octotipo es muy importante, ¿no es cierto? Porque si nosotros no tenemos Claro. cartel de octotipo, no puedes saber cómo No ve la vamos a poder persona. medir. Claro. Claro. Cartel de octotipo. Después, otro elemento que es bien importante, que ese no le nombré, pero ahora le voy a decir, es, por ejemplo, la caja de prueba. La caja de prueba del lente de contacto. La caja de prueba del lente de contacto es muy importante porque es la única manera que nosotros vamos a poder buscar la lente más adecuada para la persona. Y esa caja de prueba tiene que estar formada por lentes blandas, lentes gas permeables, ¿sí? Y lentes cosméticas. Si por ahí ustedes el día de mañana cuando tengan una óptica pueden tener una caja de prueba con lentes de contacto blandas tóricas, sería extraordinario. Pero lo que sucede es que para poder tener una caja de prueba de ese tipo de correcciones, tiene que ser una caja de prueba muy amplia, muy grande, de mucha cantidad de lentes, ¿sí? Porque imagínense, a ver, para que ustedes tengan una idea,
La diferencia que hay entre una lente esférica, que es una lente clásica, ¿no es cierto? Y una lente tórica, es que la lente tórica, nosotros con la lente tórica corregimos astigmatismo. ¿Sí? En cambio, con la lente esférica no corregimos astigmatismo. Nosotros con la lente esférica solamente corregimos miopía y hipermetropías, ¿no es cierto? Pero con la lente esférica tórica nosotros ya corregimos astigmatismo. Y usted imagínense, si yo corrijo el astigmatismo, tengo que tener cada graduación con distintos ejes. ¿Cuántos ejes tenemos? ¿Cuántos ejes tenemos? Muchos, ¿no es cierto? Puede ser Claro, es imposible. Claro, puede ser a 5 grados, a 10 grados, a 15 grados, a 20 grados, a 120. Claro. Entonces, hay muchos ejes. Entonces, tener una caja de prueba con blanda tórica es bastante complicado. Entonces, ¿qué sucede? La caja de prueba que nosotros tengamos de los lentes de contacto que nosotros adaptemos a los pacientes, tiene que ser caja de prueba de una cantidad de lentes reducida, pero que no nos falten las curvas base, por ejemplo. ¿Sí? Curvas bases y diámetros clásicos. Entonces nosotros con esa caja de prueba y teniendo graduaciones, algunas graduaciones altas y otras no tan altas, podemos tener una caja de prueba que nos va a llevar a poder determinar la lente precisa que va a necesitar esa persona cuando le hagamos la prueba de tolerancia y toda la adaptación. Hola Giselle, ¿cómo andás? ¿Me escuchás? Sí, lo estoy escuchando, profe. Ah, bueno, perfecto. Bien, disculpe que ingresé tarde. No hay problema, no hay problema. ¿Cómo era tu apellido, Giselle? Yo me acuerdo del Álvarez. nombre. Álvarez. Yo me acuerdo de los nombres, no del apellido. Bueno, perfecto. A Andrea me acuerdo el nombre siempre. Bueno. Entonces, la idea es... ¿Ah? Sí. Bueno, claro. No. Lo que pasa es que hay alumnos que yo a medida que pasa el tiempo lo voy conociendo más. Por ejemplo, a Joel ya lo ubico mucho más, a Erika la estoy conociendo más, a Giselle también, a Micaela ya la conocía, pero Micaela siempre andaba medio a las chapas, digamos, con el tema de la óptica, entonces como que se iba rápido, qué sé yo. Entonces, lo lindo es que yo lo puedo ir conociendo más y yo más o menos, cuando vea el trabajo práctico de ustedes, voy a ir sabiendo qué duda puede haber o qué incógnita pueden tener, ¿sí? Por eso es importante. Por ahí si ingresan un poco más tarde no hay drama. Bueno, nosotros, la idea es, estamos hablando de los elementos de un gabinete. Entonces ya habíamos dicho que teníamos, a ver si me ayudan a repetir todo, la caja de provines. Sí, la caja de prueba. La caja de prueba, El pero oclusor. siempre aclare, ¿no? Caja de provines y caja de prueba sí. de lente de contacto. Y lente de contacto. ¿Sí? Bien. Después, ¿qué más era? Lámpara de El Barton. oclusor, el anillo estenopeico. Bien, lo que yo les quiero explicar es lo siguiente. El anillo estenopeico y el oclusor están dentro de la caja de provines. ¿Se entiende? O sea, digamos, dentro de la caja de provines nosotros vamos a tener todo elemento. O sea, que si ustedes, por ejemplo, me nombran caja de provines, está bien. Porque ya ahí entraría el oclusor y el anillo estenopeico. Lo que pasa es que yo les enseño por ahí, porque por ahí ustedes pueden pensar, ¿para qué esto si no tiene sentido que esté acá? Y bueno, y es muy importante. Entonces, la caja de prueba, a ver si se acuerdan de algo más que pueda faltar en el gabinete. El octotipo. El cartel de octotipo, ya lo hemos dicho, perfecto. ¿Qué más? A ver. Y no sé, la ficha del paciente. La ficha del paciente también. Seguimiento. Eso entra todo en ficha del paciente. Después, ¿qué más? A ver si se acuerdan. Bueno, el sillón donde se sienta la persona. El sillón donde se sienta la persona. El sillón donde se sienta la persona del gabinete no es igual que una silla, ¿no? El sillón donde se sienta la persona teóricamente tiene un lugar donde se puede apoyar bien la cabeza para que no se vaya para atrás. Es un sillón realmente, no es una silla común y corriente, ¿sí? Por ahí en un gabinete tal vez ustedes vayan y encuentren una silla común y corriente. No quiere decir que no lo puedan usar, pero teóricamente es un sillón, ¿sí? Para sentarlo al paciente. Y después algo más.
algo que es muy importante. A ver si se pueden acordar o saberlo. La receta. La receta, perfecto, pero la receta la trae el paciente. Eso es algo que tenemos que tener nosotros, ¿sí? Bueno, nosotros, para adaptar una lente de contacto, necesitamos tener un elemento que es el que nos sirve para tomar las medidas corneales de ese ojito de la persona, ¿sí? Ese aparato, que es el que nos falta que digamos, es el oftalmómetro o el queratómetro, ¿sí? Que yo no sé si lo han podido ver alguna vez ya en algún lugar o tienen alguna idea. No sé si lo vieron o lo sintieron nombrar o algo. ¿Tienen alguna idea? No. ¿No? Bueno. Joel, ¿vos tenés idea de cuál es? Lo acabo de googlear. Me sale la imagen de donde uno apoya la cabeza y está el Claro. oftalmólogo viendo el ojo, digamos. Bueno, pero esto no es esto no es un oftalmómetro. Eso es una lámpara, ¿No? eso es una lámpara de hendidura. Acá sale el oftalmólogo. ¿Oftalmómetro dice? Sale. ¿Es una luz, Sí. es una luz intensa o no? No, no. Bueno, no importa, yo le explico. Nosotros, aparte de todos los elementos que hemos nombrado hace un ratito, tenemos que tener o un oftalmómetro o un queratómetro. ¿Por qué nos sirve a nosotros el oftalmómetro o el queratómetro? Porque nosotros, para adaptar una lente de contacto a una persona, tenemos que tomarle las medidas corneales. Las medidas corneales es muy importante para que nosotros tengamos un punto de partida y un punto de referencia para buscar la lente adecuada a adaptar. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Esa persona, nosotros le tomamos las medidas corneales y de acuerdo a lo que nos dan las medidas corneales, de acuerdo a eso vamos a buscar la lente en nuestra caja de prueba. ¿Sí? Y de acuerdo a eso vamos a buscar la lente lo más parecido. Ahora, ¿cuál es la diferencia del oftalmómetro y el queratómetro? La diferencia que hay entre el oftalmómetro y el queratómetro, los dos sirven para tomar las medidas corneales. La diferencia que está es que el oftalmómetro nos da dos visiones, nos da dos tomas, digamos, igual que el queratómetro, pero con la diferencia que nosotros al oftalmómetro tenemos que hacerlo girar, ponerlo a 180 grados y a 90 grados para tomar los dos ejes, ¿sí? En cambio, el queratómetro, una sola toma que nosotros hagamos ya nos permite determinar las dos medidas corneales, tanto la horizontal como la vertical. Nosotros siempre trabajamos con dos medidas corneales, la horizontal y la vertical, que es la que nos van a determinar a nosotros qué curvatura tienen esos ojos y qué lente tenemos que buscar la más adecuada. ¿Sí? Por ahí, si pueden googlear o algo y se pueden profundizar un poco más de los instrumentos, pero la función elemental del oftalmómetro y queratómetro es que nos sirven a nosotros para tomar la medida corneal. Hay mucha gente que por ahí le ha preguntado o le preguntará o a mí me preguntan ¿cuál es la diferencia que existe entre una lente anual o una lente de uso diario con una lente descartable? Y ahí está la respuesta. Las lentes que nosotros adaptamos, que son lentes anuales, son lentes que son hechas a pedido. Entonces, ¿qué pasa? La curvatura y el diámetro de la lente y la graduación la pedimos nosotros de acuerdo a lo que nosotros determinemos con nuestro estudio, con el control de la receta. En cambio, las lentes descartables vienen de curvatura estándar. Por eso es que las lentes descartables se pueden vender directamente en la óptica sin necesidad de hacerle ninguna prueba. Un paciente te llega a tu óptica y te dice, vendeme una -3 y vos le vendés una lente descartable -3 y listo. No tenés que saber otra cosa más que la graduación que él usa. Pero en la otra lente no, porque nosotros en la otra lente tenemos que ver la movilidad de la lente, tenemos que determinar qué lente es la adecuada para el ojito de la persona, tenemos que ver cuál es la graduación. ¿Por qué tenemos que ver cuál es la graduación? Porque nunca nos olvidemos que la graduación que da el oculista de la receta es una graduación determinada, muy importante, pero en la lente de contacto puede haber modificaciones. ¿Estamos? Tampoco quiero complicarlo mucho con ese tema, pero para que ustedes vayan a tener una idea, porque muchas veces la graduación que le da el oculista puede ser que en la lente de contacto no sea la misma. ¿Sí?
Por eso es que el contactólogo tiene que saber refraccionar, ¿sí? ¿Ustedes saben lo que es refraccionar? Sacarle la grabación al paciente. Perfecto. Refraccionar es poder determinar la grabación que necesita el paciente, ¿sí? Eso significa refraccionar. El contactólogo lo tiene que saber hacer. Vos sos, disculpa, Salazar, vos sos, ¿tu nombre es? Rodrigo. Rodrigo. Sí, porque Pablo no está ahora, ¿no? Rodrigo. Sí. A ver, calculo que ¿Está sí. Pablo? Sí, profe, estoy nada más que estoy Ah, bueno. manejando. Bueno, está manejando. Cuidado, no va a chocar, Pablo, ¿no? No, estoy con el altavoz del auto. Bueno. Bueno, entonces, es muy importante que ustedes sepan cuál es la diferencia entre usar una lente descartable y usar una lente anual, porque si no, diríamos, ya no tiene sentido que esté el contactólogo, porque directamente se le vende una lente descartable con la graduación que necesite y ya está solucionado. No, nosotros tenemos que adaptar la lente adecuada de acuerdo a la situación de la persona, ¿sí? Sí. ¿Me entienden? Antes de seguir avanzando, quería preguntarles, ahí yo siempre trato de preguntarles del trabajo práctico, porque teóricamente ustedes ahora tienen que hacer trabajo práctico 2. No sé si alguien leyó o pudo ver algo del trabajo práctico 2. De contratología 1 estoy hablando, ¿no? Sí, ya lo terminé yo, profe. Ah, qué gran, buenísimo. Me falta detalles. Bueno, por ejemplo, hay un punto del práctico 2 que es muy importante, que es donde dice las ventajas y desventajas entre la lente de contacto y las gafas. Sí, ¿Sí? ahí se abre un mundo de posibilidades. Bueno, pero ustedes imagínense de importante que es esto, ¿sí? Entonces, a ver, por ejemplo, ¿qué notan ustedes de diferencia, según ustedes, entre un anteojo y una lente de contacto? ¿Cuál es la diferencia que ustedes notan? Una de las principales es la estética. Diga Vos una, podés mirar a una persona. está bien, diga uno cada uno, ¿no? Porque no. Bueno, la estética, perfecto. Claro, el que se nota más. Una El mejor campo de visión. el campo de ¿Cuál? visión. No lo he escuchado. Mejor visión. Perfecto, mejor visión, ¿sí? Y a ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Y vos sabés por qué es mejor visión con un lente de contacto con un anteojo? ¿Sabrías Sí, porque explicarlo? por el lente que está puesto en la cara, el cristal, que está más alejado del ojo. Perfecto. Porque A la lente estar adentro del ojo, no, bueno, tiene no. mejor visión. Bueno, dentro no, del... no está adentro, no está adentro. Perdón. Bueno, es cierto, la lente de contacto, al estar en el epitelio corneal apoyada, ¿sí? El anteojo, al ser aéreo, hay algo que se elimina. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Eso que se elimina ahí con la lente de contacto. La distancia focal La del distancia al ojo. vértice. La distancia al vértice, perfecto. La distancia al vértice. Porque el problema está que en la distancia al vértice es donde hace que haya la diferencia. ¿Se acuerdan que yo hace un ratito les decía que una persona que usa lente de contacto es distinto a una persona que usa anteojo? En las graduaciones me refiero, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les decía hace un rato? Bueno, justamente ahí está el punto clave, en la distancia al vértice. La distancia al vértice es lo que hace que las graduaciones, tanto miopías como hipermetropías, varíen de la lente de contacto al anteojo. Por supuesto que hay una base que es de 4 dioptrías. ¿Sí? Hay una base que es de 4 dioptrías. Desde 4 dioptrías en adelante, ya esa graduación varía. ¿Sí? Varía. A ver, ¿qué otra ventaja pueden encontrar ahí? Para los deportes también. Para los deportes. Bien. Y otra vez, en el caso de que haya mucha diferencia de graduaciones entre cada ojo, que con los anteojos a veces cuesta corregir.
Perfecto, muy bien. Y con Que el eso lente de también, contacto sí se logra unificar la imagen. perfecto. Que eso también entra dentro de la parte estética, ¿no es cierto? Claro. Y aparte eso Sí, está... y la adaptación también. Sí, bien. Pero aparte eso está muy relacionado también, eso está, es muy importante ese punto que tocó Florencia, porque ¿qué sucede? Nosotros tenemos, el contactólogo tiene una gran ventaja con relación al que hace un anteojo. Nosotros somos contactólogos, pero la diferencia está que nosotros podemos corregir la totalidad del problema de la persona. La persona, el anteojo no, porque si tenemos una graduación muy elevada, cuando yo le doy el anteojo a la persona, ¿qué le sucede? Cuando camina, Marean. se marea o se le mueve el piso, ¿sí? Sí. Con la lente de contacto nunca va a suceder eso. Con la lente de contacto la persona nunca se va a marear. O sea, con la lente de contacto la persona va a ver bien o va a ver mal, pero no se va a marear nunca con la lente de contacto. ¿Por qué? Porque no hay distancia al vértice, ¿sí? Que la distancia al vértice es justamente la que nos juega esa mala pasada en el aspecto de los anteojos. En graduaciones elevadas, ¿no es cierto? En graduaciones bajas no hay problema, pero en graduaciones elevadas sí. Por eso es que varía la graduación de acuerdo a un parámetro, ¿sí? De acuerdo a un parámetro. Bien. Entonces, más o menos veo que ese punto lo entienden bastante, por lo que estoy notando. Y después hay otro que estaba también, este punto también es muy importante, sobre todo para los que ya lo han hecho, a ver si ya, que dice las ventajas y desventajas entre las lentes de contacto rígidas y blandas. ¿Sí? A ver si más o menos me pueden decir qué opinan ustedes, cuál es la ventaja y la desventaja de la rígida y la lente blanda. Las rígidas por lo general se utilizan para corregir astigmatismos altos por la forma de la lente y porque a veces la lente blanda en astigmatismos altos gira un poquito. Bien. ¿Quién más me puede decir algo? Después te hago la corrección. Bueno, Sí. Una de las ventajas de la lente rígida son más fáciles de limpiar y no tienen que tener tanto cuidado como en las blandas. Bien. la Bien. duración también de las flexibles gas permeable es mucho mayor a las lentes blandas. Bien. Perfecto. Sí, es cierto. Dura más ¿Cómo se tiempo. limpia la...? Ah, no. Después, bueno, otra cosa que yo había puesto también en las diferencias, Sí. pero este era de los anteojos con las lentes, la desventaja por ahí del uso de lentes, porque yo uso anteojos y también uso lentes. Ajá. Que bueno, que el anteojo vos lo agarrás y te lo pones en la cara. En cambio, Sí. el lente tenés que tener la higiene diaria, Sí. de cambiarle el líquido, de Seguro. limpiarlo. Sí, te lleva Te más lleva más tiempo. tiempo. También aquí Sí. había puesto, su compañero había puesto la lente de contacto no se empañan. Es cierto. Miren ahora el caso este de la pandemia, donde Ahora con los barbijos. estamos con el barbijo que se empañan. La lente de contacto nunca se te va a empañar. ¿Sí? Por ejemplo, es algo muy importante. ¿Y qué otra diferencia? Otra importante también era los anteojos de sol, porque vos cuando usás lente de contacto podés elegir cualquier anteojo de sol. En Perfecto. cambio, cuando tenés anteojos aéreos, no podés, salvo que te hagas un anteojo aéreo teñido. Pero ya Perfecto. también tenés limitaciones en la forma del anteojo. Perfecto, perfecto. Sí, En es cambio, cierto. la lente de contacto no. La lente de contacto no, sí, totalmente de acuerdo. Y entre la lente rígida y blanda, ¿qué otra piensan ustedes que es algo que destaca mucho, ¿no es cierto? La comodidad de la lente. La comodidad de la lente, efectivamente. La adaptación también lleva mayor proceso la adaptación de la flexible que de la lente blanda. Sí, Yo lo veo, por ejemplo, a mi marido, él para adaptar una lente, qué sé yo, una tórica, capaz que le haces en una prueba, 2 pruebas, pero la flexible siempre te lleva 3, 4 pruebas. sí. Digamos, No el sé tema, por qué eso, porque yo no sí, hago no, nada de contactología, ¿no? el tema de las pruebas depende, digamos, la persona que te toca. Porque hay veces que te puede tocar una persona que se adapta rápido y hay veces que te puede tocar una persona que demora, digamos, en adaptarse y necesita de más pruebas. Pero la base fundamental
entre la diferencia que hay entre una lente gas permeable o rígida y una lente blanda es el confort. La lente rígida o gas permeable, ¿ustedes saben cuál es la diferencia que hay entre una lente rígida y una lente gas permeable? ¿Tienen idea? Sí. Ah, la rígida y gas permeable, no, no sé cuál es la diferencia. ¿Alguien, otros chicos? ¿Alguien que sepa? O sea, ahí lo que dice el apunte es que por el material Sí. pasó de ser la rígida, pasó a convertirse en gas permeable porque tiene mayor hidratación, mayor oxigenación la lente. Entonces permite que haya mayor comodidad que la rígida. Pero no sé, de verla la lente no. No, yo más, está algo relacionado, todo está relacionado. El tema es así. La lente rígida, antes existían la lente rígida y la lente blanda. Después se inventa la lente gas permeable. ¿Por qué? Porque resulta que ustedes ya deben saber que el epitelio corneal se nutre de 3 factores. Un factor es el oxígeno del aire, ¿no es cierto? Después tenemos el humor acuoso, que es interno, y luego tenemos las lágrimas. Entonces, ¿qué sucede? La persona que usa lente de contacto y que usaba una lente rígida, le sucedía que tenía menos nutrición en el epitelio corneal, porque no le llegaba la totalidad de las lágrimas y no le llegaba la totalidad del oxígeno. Entonces estaba haciendo que se provoquen úlceras y lesiones en el epitelio corneal. Entonces eso es lo que produce que hacen, se inventen la lente gas permeable para que colabore con la nutrición del epitelio corneal. Esa es la base en sí, ¿sí? Esa es la base en sí. De todas maneras, se ha ido perfeccionando el tema del uso de las lentes gas permeable y ahora hay lentes gas permeables de alto índice que hacen que sean un poquito más finitas, ¿sí? Pero ya en cualquier momento se corta la clase, que yo por eso no lo quiero ir redondeando, pero ustedes siempre acuérdense de esto, la mejor lente para corregir los vicios de refracción es la lente gas permeable, ¿sí? Profe, Siempre. ¿y las lentes esclerales para el otro zoom, si las puede explicar? No hay problema. Las lentes esclerares son las que ¿Eso es tienen... una mezcla entre las dos? Sí, la lente esclera tiene una parte central que es rígida y una parte periférica que es blanda.